la iglesia le dice: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. A todas las iglesias locales Jesús le dice que conoce sus obras. Tres cosas en particular que estaban ocurriendo en Esmirna. Quiso él que ella lo supiera. Dios le bendiga, queridos hermanos. Es un placer, es un gusto estar de nuevo con ustedes para estudiar en el día de hoy una iglesia local del Nuevo Testamento, Pérgamo, como está narrado en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 al 17. Así dice de parte del Señor el versículo número 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Inmediatamente la iglesia de Pérgamo oye esta introducción, sabe de quién se trata. La espada aguda es la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, como está mencionado en Efesios capítulo 6, verso 17. En Hebreos capítulo 4, verso 12 y una alusión en Juan capítulo 1, versículo 1. Esta espada aguda se hizo carne en Jesucristo y habitó entre nosotros. El que se introduce para hablar lo hace con autoridad y sabe lo que tiene que decir. Recordemos que la cita de Hebreos 4:12 afirma hasta dónde llega la palabra de Dios como espada cortante para revelar todo lo que hay en el cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano. Jesús puede desnudar no solo las mentes maquinadoras de los fariseos acusadores, sino que su palabra está en condiciones de declarar los pensamientos, los sentimientos e intenciones de los creyentes fieles y de los no fieles de la iglesia local de Pérgamo. La idea del escritor de la carta a los Hebreos es que ante la palabra de Dios y de Dios mismo es que tenemos que dar cuenta de todos nuestros hechos. Jesucristo es la palabra eterna hecha carne, es la palabra humanada. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Eso dice el versículo 13. Entonces podemos decir que esta es otra iglesia local de la cual nada se sabe. En todas las escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, no hay ninguna mención de la localidad, de la ciudad, de la aldea, de la iglesia de Pérgamo, excepto aquí, en Apocalipsis capítulo 2. En Pérgamo, Satanás había puesto un señorío tan grande que la ciudad era conocida como el trono de Satanás, en forma figurativa, lógicamente. Debido a que Efesios capítulo 6 y Apocalipsis capítulo 12 señalan las regiones celestes de maldad como el lugar de donde opera el diablo y todo su ejército muy bien estructurado. Aunque había un fuerte componente diabólico de pecado en Pérgamo, los creyentes fieles no habían negado el nombre de Jesús ni habían negado la fe que una vez fue dada a los santos. Se sintieron comprometidos aun cuando Antipas, otro personaje fiel y digno, miembro de la iglesia de Pérgamo y no mencionado en ninguna otra parte de la Biblia, fue muerto por ese nombre y esa fe.
La muerte de Antipas podía anticipar un decaimiento en los miembros de la iglesia local de Pérgamo, pero no ocurrió así, sino que aumentó la fe en Cristo como nunca. Ustedes pueden recordar que en algún momento hemos estudiado el capítulo 7 del libro de los Hechos. La muerte de Esteban generó una persecución nunca antes vista hasta ese momento en el libro de los Hechos, y todos los seguidores de Cristo, excepto los apóstoles, fueron dispersados de Jerusalén por toda parte de Palestina. Este tipo de amedrentamiento se usó contra la iglesia con la muerte de Esteban y de Jacobo, el hermano de Juan. Con la muerte de Esteban, todos los cristianos fueron dispersados, como acabo de decirle, y se llenó del evangelio los lugares por donde pasaban, y de ahí nació la iglesia de Antioquía y la iglesia también en Samaria, por hablar de dos de ellas. Antioquía llegó a ser el centro mundial de misiones más activo del primer siglo de la iglesia del Nuevo Testamento. Matar a Antipas, en vez de producir desánimos y frustraciones, produjo lo mismo que se producen cuando hay tribulaciones: esperanza en Dios. Es decir, cuando hay tribulaciones y aflicciones en la iglesia de Jesucristo del Nuevo Testamento, esto produce esperanza en Dios, como lo podemos leer en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Retener la fe y retener el nombre de Jesús son claves en la historia de la iglesia del Nuevo Testamento y en la iglesia del día de hoy, del siglo XXI. La lucha es precisamente por la retención de esos dos componentes vitales de la vida evangélica. Para la retención de la fe, Judas recomienda luchar ardientemente por ella. Eso está en Judas capítulo único, versículo 3. Porque hombres malvados han entrado a la iglesia fingiendo ser ovejas y son lobos rapaces. Para la retención del nombre de Jesús, Pablo afirma como palabras fieles y verdaderas que si nosotros negamos el nombre de Jesús, Él también nos negará por un asunto de fidelidad, tal y como está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 12. La muerte de Antipas pudo haber sido el detonante para que los hermanos de la iglesia local de Pérgamo se desalentaran, pero ocurrió lo contrario. Se fortalecieron en la fe y en el poder del nombre de Jesucristo, como lo mencionamos en el estudio que tiene que ver con la iglesia de Éfeso, tomando en cuenta la carta de Dios vía Pablo, una carta de 6 capítulos, y la carta de Dios vía Juan, aquí en Apocalipsis capítulo 2. Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. De esta hermosa iglesia local, la de Pérgamo, ¿cuál fue el problema? El Señor le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí, dentro de la iglesia local, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Entonces, Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Y no estamos hablando de una cosa que está en el mundo, estamos hablando de algo que está dentro de la iglesia y que, al igual que en la iglesia de Corinto, en vez de reprender esas cosas, la estaban tolerando. Lo que fue una falla en Pérgamo fue una fortaleza en Éfeso, como lo vimos anteriormente. Pues ellos echaban fuera y no toleraban a los falsos apóstoles y mentirosos maestros, falsos profetas. Pérgamo le dio cabida a esta falsa gente y la sana doctrina sufrió un amalgamiento con la doctrina perniciosa de fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos, como si esto no fuera malo.
la defensa de la fornicación y el comer cosas dedicadas a los ídolos fueron denunciadas por el apóstol Pablo como señales inequívocas del fin de los tiempos, como se puede leer en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 3. Ustedes se pueden dar cuenta que el Israel del Antiguo Testamento, especialmente el Israel del desierto que va a entrar a la tierra prometida, yo creo que representa perfectamente bien al pueblo de Dios de este tiempo, tal y como lo digo no yo, sino Hebreos capítulo 3 y capítulo 4. Entonces la misma astucia que utilizó el diablo a través de Balaam vía Balac para poner tropiezo al pueblo de Dios, el diablo la puso también en la iglesia de Pérgamo y la pone en este tiempo también, de que sutilmente, doctrinalmente, se vea como algo bueno la fornicación y también poner a Dios en un segundo plano y el sistema mundano en un primer plano, en una franca idolatría. Es sutilmente que entran los defensores de esta corriente y confunden a los creyentes débiles con el encanto de que el pecado es un estilo de vida aceptado por Dios. Así como el pueblo era fuerte en la fe y en el nombre de Jesús o en el nombre de Jehová en tiempo de Balaam, así de fuerte era Pérgamo, pero su punto débil era las aceptaciones de estos males como algo cristianamente aceptable como estilo de vida. Balaam promovió esta maldad para destruir al pueblo al no poder maldecir al pueblo hebreo cuando iba camino a Canaán. En Pérgamo no vivía literalmente este falso profeta Balaam, sino que sus seguidores lo perpetuaron practicando sus detractoras herejías. Este señor, usted puede encontrar su historia en Números capítulo 25, allá en el Antiguo Testamento. En este punto es que uno se pregunta cómo es posible que una congregación evangélica, una congregación cristiana, una congregación protestante, una congregación calvinista o arminiana o wesleyana o cualquier orientación doctrinal que tenga, puede caer en semejante contradicción de pecadores haciendo cosas tan aborrecibles como esa de aceptar en plena congregación y como doctrina la práctica de la fornicación. Y usted sabe que el enemigo siempre presenta los caramelos envenenados como atractivos. En el marco de esta pregunta uno puede ver también a un Dios bueno que resalta lo bueno, pero que descubre lo malo y lo repudia. Pero que Él quiere que su pueblo también lo repudie por las fuertes convicciones de fe que tiene que haber en una iglesia cristiana evangélica como la de Pérgamo. No importa cuán grande haya sido el arrojo de los creyentes en retener la fe y pelear por el nombre de Jesús. Si ha cometido pecado, Dios estará allí para redarguirlo del pecado o para disciplinarnos con lo que se llama la disciplina del Señor para la iglesia, como está mencionado en Hebreos capítulo 12. Fíjense, las dos ocasiones que narra la palabra del Señor, que tanto Abraham como su hijo Isaac mintieron, diciendo que sus esposas, tanto Sara como Rebeca, eran sus hermanas, fueron desaprobados por Dios por ser una mentira y un acto teatral engañoso, un acto puramente hipócrita. Ustedes lo pueden leer en Génesis capítulo 20 y capítulo 26. La fornicación en su definición más sencilla es la relación sexual entre solteros. Es pues un atentado contra el matrimonio y una iglesia evangélica no debe aceptar esto como una buena doctrina, sino que tiene que denunciarlo como una mala práctica. La definición más desarrollada y elaborada de fornicación nos conduce a unas relaciones sexuales con pasiones carnales y desordenadas dentro y fuera del matrimonio. La fornicación impide el establecimiento de hogares y familias sanas y estables,
debido al ataque del matrimonio desde afuera y desde dentro. Con respecto a comer cosas sacrificadas a los ídolos, es bueno que se sepa que estas fueron las razones por las cuales Daniel y sus compañeros rechazaron las raciones alimenticias que les enviaba el rey Nabucodonosor cuando estuvieron allí en Babilonia. Es decir, si el cristiano sabe de antemano que algo está dedicado previamente a un ídolo o al diablo o a cosas mundanas, por su propia conciencia y la conciencia de los demás, debe rechazar eso y no promoverlo. Incluso aunque las cosas sean buenas legalmente, si no edifican, el cristiano, una iglesia evangélica, una iglesia cristiana no tiene por qué promover eso. El versículo 15 aquí en el capítulo 2 de Apocalipsis dice: también retienes allí a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Y una vez más vemos la mención de los nicolaitas, y no hay más mención solo aquí en Apocalipsis capítulo 2, cuando el Señor le habla a la iglesia de los Efesios, a Éfeso, que ellos la rechazaban, y a la iglesia local de Pérgamo, que ellos sí lo aceptaban. Y nosotros creemos que es una posición de buscapuesto, de aquellos que quieren el primer puesto en una iglesia local para servirse de los demás y no para ellos servir. Entonces, aunque no sepamos lo que es, si Dios lo aborrece, uno también debería aborrecer esas cosas. Entonces, Dios le llama la atención al sector sano de la iglesia de Pérgamo, porque ellos saben quiénes son los que retienen esta malicia y no hacen nada para ponerle freno y expulsarlos. El líder de la congregación, el ángel, tiene que asumir los riesgos de no participar de estas cosas, pero tampoco dejar que floten en la iglesia local a sus anchas, pues las consecuencias son desastrosas. Aquí que el Señor le dice: por tanto, arrepiéntete. Iglesia de Pérgamo, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con el sector que está en la falta, con la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. Ustedes saben que el juez justo de toda la tierra no castigará al justo, es decir, el que retiene su nombre y la fe, con el injusto, es decir, el que retiene la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Pero exhorta a la parte sana de la iglesia a dolerse y arrepentirse, aunque el castigo sea solo para el sector practicante de estas maldades. El sector sano de una iglesia local tiene que arrepentirse, porque aunque no haya caído en la fornicación, en la idolatría y en el proselitismo político dentro de la iglesia, lo tolera, igual que la iglesia de Corinto. El sector practicante es el más responsable moralmente, y de no arrepentirse caerá sobre ellos la espada poderosa de Dios. Quiere decir que con este mensaje queda claro cuál es el papel de la atalaya. El papel de la atalaya que ve el peligro, pero que no lo denuncia, porque a él no le hará daño. El sector sano debió denunciar estas cosas, pero no lo hizo. El sector malo paga las consecuencias por sus pecados, pero Dios lo demanda del sector sano, que sabía que eso estaba mal y lo toleró. Ustedes lo pueden leer en Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33, los primeros 9 versículos. Mire, ya la primera fase de la espada de la boca de Dios está puesta en operación con la denuncia. Con la denuncia o la revelación de las obras malas. La siguiente fase, si no hay arrepentimiento, será cortar en batalla a los malos e impenitentes miembros de la iglesia local de Pérgamo. Tú sabes, este es el punto que nosotros hemos comentado varias veces, de que el juicio de Dios no comienza por el mundo pagano, por el mundo pecador, siempre comienza por su propia iglesia. Pérgamo se tiene que arrepentir de la fornicación, de la idolatría y de las obras de los nicolaitas. De lo contrario, tendrá de frente al mismo Dios peleando contra ellos. Note que la iglesia de Pérgamo estaba parcialmente mal, no completamente.
Aquí en la recta final podemos observar que el poder de Dios puede remover, mire, el poder de Dios puede remover su candelero, como se le dijo a Éfeso. Puede eliminar a los malos cuando no hay arrepentimiento. Y una de las cosas que más se revela en la palabra de Dios es que el perdón y la misericordia de Dios tienen sus límites. Es verdad que Dios es amplio en perdonar, como dice el libro de Isaías. Es verdad que Dios es grande en misericordia, como dicen muchos salmos, pero son puertas que se cierran. Éfeso, la iglesia local de Éfeso, la iglesia local de Pérgamo están mal, pero Dios tiene su misericordia allí en operación. Por lo tanto, hay esperanza de cambio. Uno no puede ignorar la benignidad de Dios, porque la benignidad de Dios conduce a la iglesia local del Nuevo Testamento, a la iglesia local del siglo XXI, al arrepentimiento. Pero la dureza del corazón no arrepentido, lo que sirve para atesorar juicio, para el día del juicio de Dios, como muy bien lo dice Romanos, capítulo 2, versos 4 y 5. En conclusión, estimados hermanos, podemos decir que la iglesia local de Pérgamo tenía sus dos puntos fuertes: retener el nombre de Jesús y no negar la fe. Pero desafortunadamente, con dos puntos doctrinales tan sólidos como ese, al mismo tiempo practicaban la doctrina falsa de Balaam, que consistía en fomentar la idolatría y la práctica de la fornicación, y también esa lucha interna que muchas veces se da en la iglesia local de este tiempo, de lo buscapuesto en la iglesia, para aprovecharse de la iglesia, pero no para servir. Dios le manda el arrepentimiento como vía disciplinaria y le ofrece como recompensa dar del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre completamente nuevo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Como siempre, hay un mandato de parte del Señor para que prestemos atención a lo que el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia del Nuevo Testamento a través de las 7 iglesias que están en la Turquía moderna, en la Asia Menor de la antigüedad. Vamos a dejarlo hasta aquí. Con el favor de Dios, esperamos vernos en una próxima ocasión cuando vamos a ver a una iglesia modelo, la iglesia de Tiatira, pero con un problema parecido al de la iglesia local de Pérgamo. Así que lo dejamos hasta aquí. Yo le doy las gracias a Dios y a cada uno de ustedes y hasta la próxima. Dios le bendiga.